Pueden ponerse sobre sus pies para seguir adorando al Señor. ¿Todavía tienen ánimo para seguir adorando? Muy bien, porque esto es una práctica. En el cielo no hay descanso. ¿Y quién quiere descansar de adorar a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me mueve más. Su gloria está en este lugar, se mueve y me mueve más. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Su gloria está en ese lugar, se mueve y me mueve más. Su gloria está en ese lugar, se mueve y me mueve más. Su gloria está en ese lugar, se mueve y me mueve más. Su gloria está en ese lugar, se mueve y me mueve más. Hoy me vuelve más. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios
ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo aquí, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Su gloria está en ese lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria Está en ese lugar. se mueve y me mueve más. Su gloria está en ese lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria está en ese lugar. Se mueve y me mueve más. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Adoramos, Dios. Dios, hermosa presencia del Señor en medio nuestro, aleluya. Quiero pedirle a los niños, ya se llevaron a los niños, qué bueno, qué eficiencia, estos servidores, Dios los bendiga. Aleluya, y mientras los niños van a recibir sus clases y los jovencitos también, vamos nosotros a estar aquí, vamos a recibir la palabra del Señor en los labios de mi predicador favorito. Yo espero que sea el suyo también, porque aparte de Dios usarlo de una manera hermosa y poderosa, como lo usa siempre, la verdad que es un ejemplo y un testimonio a mi vida, aparte de lindo y hermoso y todo lo demás que ustedes saben que es Él. Y yo quiero en esta tarde darle este lugar a mi amado esposo, el pastor Luis Ortiz, para que el Señor lo bendiga, amor, que el Señor te use como siempre lo use, que su gracia y su poder sea derramado en tu vida de una manera especial. Dios le bendiga, iglesia. Con esa antesala cualquiera le tiemblan las piernas, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor. No hay honra más grande, entiendo yo, para un hombre que poder compartir las riquezas de la palabra del Señor. Y en este día yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero yo quiero compartir con ustedes una palabra que ha ardido en mi corazón por varios días. Y yo quiero invitarlos a buscarse en sus Biblias, a los que tienen Biblias, en el libro de Daniel, en su capítulo 6. Daniel capítulo 6. Uno de los capítulos favoritos de este libro. Relata una historia fascinante acerca de un hombre que fue lanzado a un foso de los leones y fue librado por Dios desde aquel lugar. En su capítulo 6.
Y quiero leer algunos cuantos versos de este capítulo. Quiero leer desde el 1 al 5, luego 10 y 11, 16, 20, 22, 25 y 27. Vamos a leer unos cuantos versículos. Amén. Los últimos versículos 25 y 27 los vamos a leer todos juntos. ¿Okay? Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Verso 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Verso 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió: Rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Verso 25 al 27, quiero que lo lea conmigo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios, esencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Puede estar sentado, amado, en esta hora. Y en este día yo quiero hablarte no de los leones. Yo quiero hablarte de algo poderoso que emana de este pasaje. En esta semana yo recibí una llamada de una pastora, hija nuestra, en la República Dominicana. Y mientras conversaba con ella, ella comenzó a llorar, porque me decía que había una miembro de su congregación que estaba en estado muy delicado, en intensivo. Ella había decidido dormir en la iglesia para interceder por la vida de esta persona. Intercedía, pero la persona no mejoraba. La persona empeoraba. De hecho, todavía está postrada en cama. Todavía se sigue orando por ella. Pero ella me hablaba y lloraba porque ella decía que fruto de este tiempo de clamor llegó un momento cuando en la congregación lo que ella recibía de los demás era
pastora, tranquila, que Dios tiene el control, Dios sabe lo que va a hacer. Y ella me decía, entendía que la gente en estos tiempos tiene una fe conformista. Es decir, una fe que quizás ha sido influenciada hasta por un pensamiento calvinista donde la gente entiende, bueno, no vale la pena mucho que oremos porque de todas maneras Dios ha decidido lo que vamos a hacer, y le dolía a su alma como ministro el ver que ella seguía intercediendo y la iglesia lo tomaba como si algo Dios iba a hacer, y si lo hacía estaba bien y si no lo hacía tampoco estaba bien. Es como una fe conformista, y en este día, a la luz de este pasaje, yo quiero hablarte acerca de la fe bajo presión. Y leía la biografía de un predicador que es conocido por muchos de nosotros. Te quiero hablar del príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon. Un joven predicador que comenzó a predicar creo que a los 17 años. Un joven que se enamoró de la palabra de Dios. Un joven que se enamoró de la intimidad de Dios. Este joven comenzó a predicar y de pronto de decenas de personas comenzaron a llegar cientos de personas que escuchaban la palabra de Dios a través de los labios de este joven. Este joven siguió predicando y entonces comenzaron a reunirse cientos y cientos de personas. Pero la popularidad siguió creciendo y creciendo, y de pronto habían ya no cientos y cientos, sino que había miles y miles de personas que cada domingo se reunían a escuchar una palabra poderosa en los labios de este hombre. La popularidad siguió creciendo y este muchacho de pronto le predicaba a 6,000 y 7,000 personas. Pero un día, un octubre del año 1856, llegó la noche más oscura a la vida de este hombre. Ese día él se preparó, estaba orando, comenzó a pedirle al Señor la palabra que iba a compartir con el pueblo que él pastoreaba. Se dirigió a la iglesia y cuando llega a la iglesia donde él pastoreaba, de pronto encuentra una multitud que se aprietan unos a otros porque quieren entrar al lugar, pero no había espacio para nadie más. De pronto él entra al lugar y en ese lugar habían alrededor de 10,000 personas que abarrotaban de tope a tope el auditorio donde él iba a predicar. Cuenta su esposa que ese día a él le temblaban las piernas porque él le decía, nunca he predicado a tantas personas, tengo temor. Pero de pronto llega el momento cuando le tocaba predicar la palabra. Él se pone de pie, se para en el púlpito y cuando apenas va a iniciar a predicar, se oye una voz en una escalera fuerte que dice, se derrumba el edificio, se derrumba el edificio. De pronto la gente comenzó a preocuparse, comenzó a pararse, comenzó a salir. Mucha gente entró en pánico y ya no caminaba, sino que comenzó a correr. La gente corría y corría y corría y de pronto gente se caía al suelo tratando de salir del lugar. Él se quedaba parado como que no entendía lo que estaba pasando. La gente corría y corría y aplastaba a los que estaban en el suelo. Llegó un momento que la presión fue tan fuerte para la vida de este joven que cayó desplomado en el púlpito inconsciente. Despertó en su casa junto a su esposa sin entender lo que había acontecido. Él no entendía cómo era posible que él había orado, preparado una palabra para compartirla con el pueblo y él no entendía por qué sucedió todo lo que sucedió. Pero había un ataque del enemigo fuerte contra la fe de este hombre para derribarlo. Un enviado del enemigo que simplemente tomó el lugar de alguien que vociferaba y decía se derrumba el edificio cuando era totalmente falso. Pero la fe de él comenzó a estremecerse cuando la esposa le dice, ¿sabes qué? En esa estampida murieron 7 personas. En esa estampida 28 personas están en el hospital gravemente heridos. Este joven se desplomó en su casa. Él no sabía qué hacer. Dejó de orar, dejó de estudiar la palabra, dejó de predicar. Pero la presión seguía en aumento. Porque semana después la prensa pone como titular principal, pastor asesino Charles Spurgeon, asesino de 7 personas. Y este muchacho entró en una depresión. Dijo que nunca jamás predicaría la palabra de Dios.
Así se mantuvo por un buen tiempo, hasta que un día un anciano de los que visitaba la iglesia, dirigido por el Espíritu Santo, tomó un pedacito de papel cuando leía la palabra, y comenzó a escribir un versículo bíblico que el Señor le había dado. De pronto él comienza a escribir Deuteronomio 31:6. Y toma ese papelito y se encamina a la casa de Spurgeon. Y estando en la casa le hacen llegar el papelito. Cuando Spurgeon abre el papelito, Deuteronomio 31:6 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que no te dejaré, no te desampararé, y siempre te ayudaré y nunca te dejaré. Dice el testimonio que en ese momento como que su espíritu despertó, se puso de pie y dijo: yo vuelvo a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Me pongo de pie y voy a seguir predicando la palabra de Dios. Se dirigió al auditorio. Aún la presión seguía, porque en las calles algunas personas lo miraban y decían: ese es el predicador asesino. Pero se puso de pie y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y poco a poco, entonces, no llegaron 10,000, sino que hubo que buscar otro lugar, porque el respaldo de Dios fue sobre la vida de este hombre. Presión. A veces nuestra fe está bajo presión, y la presión es más que el fuego, porque a veces decimos estamos bajo fuego, pero ¿sabe usted que hay cosas que no se ablandan solamente con el fuego? Y las que cocinan aquí saben lo que le quiero decir. Hay habichuelas que usted la puede poner a ablandar en una olla y le tomará horas ablandarla. Son necesarias ponerla en una olla de presión. Hay carnes que hay que ponerla no solamente en una olla, sino en una olla de presión. Y si usted liga el fuego más la presión, la intensidad es más fuerte. Porque el fuego no es suficiente, sino que necesita de la ayuda de la presión para provocar algo que necesita ser provocado. Y a veces el Señor en nuestras vidas permite momentos y circunstancias de presiones que pensamos que a veces no podemos manejar, pero lo que Dios pretende es traer un aceleramiento, porque el tiempo que traería el fuego en ablandar algo no es el mismo que el tiempo que traería la presión y el fuego juntos. Ahora Dios trae la presión y la trae con propósitos. Dios no trae la presión para dejarte morir en el proceso. La presión tiene algo importante, y es que va a revelar de qué tú y yo estamos hechos. Va a revelar realmente cuál es tu carácter. Va a revelar si realmente tu fe está fundamentada en convicciones emocionales o en una convicción fuerte que está debidamente arraigada en la palabra de Dios y en la roca inconmovible que es Cristo. Presión. Y a la luz de esta escritura, nosotros podemos ver un tipo de fe que tenía este muchacho, Daniel. De hecho, ya no era un muchacho. Daniel había sido traído, desterrado desde su lugar de origen hasta una nación extranjera. Había sido desterrado por Nabucodonosor. Estando en esa nación extranjera, el favor y la gracia de Dios fue sobre él. Dios lo puso en gracia con todos los hombres que estuvieron en eminencia. Y justamente en este momento él estaba en eminencia, porque el rey se había encargado de ponerlo como uno de los 3 gobernadores que encargarían de supervisar todo el reino. Él había estado sometido bajo fuego, porque estaba en una nación que no era su nación, con oposición de gente que no era su pueblo. Pero Dios entendía que necesitaba algo más de Daniel, y entonces lo pone en una posición de eminencia. Muchas veces cuando Dios nos lleva a posiciones de eminencia, pensamos que Dios ha terminado con nosotros, pero Dios sabía lo que estaba haciendo con la vida de este Daniel. Y como establece la palabra del Señor, este Daniel rozaba en él un espíritu superior que estaba por encima de cualquier hombre que estaba en el reino. Esto hacía que el consejo que él daba, las recomendaciones que él daba al rey, superaran por mucho la de los otros gobernadores, lo cual provocó un gran celo, provocó odio y provocó entonces que se forjara una maquinación, un plan diabólico para desmoronarlo. Ellos sabían muy bien que no podían encontrar ninguna falta en Daniel.
No había manera porque todo lo que hacía, lo hacía correcto y perfecto. Entonces pensaron y dijeron, bueno, la única forma que nosotros podemos desquebrajar a este hombre es si buscamos algo que entre en conflicto lo que él cree con lo que el rey cree. Y entonces de esa manera podemos buscar la manera de sacarlo de paso. Entonces hablaron, como dice la palabra, hablaron con el rey y le dijeron al rey, mira rey, si por 30 días tú quisieras firmar un edicto que dijera que ningún hombre puede doblar sus rodillas ni hacer petición a ningún otro hombre ni a ningún otro Dios que no sea a ti, firma este edicto. Y el rey parece que se ensoberbeció y dijo, perfecto, le pongo mi anillo. Así firmó un edicto que decía que nadie podía doblar rodillas. Y en medio de este conflicto yo quiero señalarte rápidamente 6 principios que podemos sacar de la reacción de Daniel, que tenía una fe que resistía la presión. Porque no todo el mundo tiene una fe que va a resistir las presiones que pueden presentarse debido a circunstancias o a eventos o a tantas cosas que se presentan. Lo primero que vemos aquí como principio número 1 es que la presión va a revelar dónde está tu fidelidad y mostrará si tu lealtad está en Dios o en la conveniencia. Muchas veces nosotros en momentos difíciles nos vemos forzados a firmar documentos que muy bien sabemos que no deben ser firmados porque contraponen a lo que establece la palabra del Señor. Precisamente estamos sometidos bajo presión para ver lo que vamos a hacer. Y si verdaderamente nuestra fe está cimentada, el principio de lealtad estará en nuestros corazones por encima del principio de la conveniencia. Muchas veces la presión nos lleva a fallar e irnos por el lado de la conveniencia. Pero bendito sea el Señor, que Él estaba bien claro quién era y Él estaba muy claro en la fe en quien Él la tenía. Principio número 2, la presión va a probar la consistencia de tu vida espiritual. Es decir, va a probar de lo que tú estás hecho. La fe que resiste la presión es la que se practica antes de la crisis. ¿Cómo así? Bueno, no es la fe que quiere aumentarse cuando llega la prueba, la presión y la dificultad. Necesito incrementar la oración, necesito incrementar el ayuno. No. Esta fe que él tenía era una fe consistente, porque él hacía lo mismo que hacía antes de la crisis, como lo hizo después de la crisis. Él podía elegir y decir, no lo voy a hacer, son simplemente 30 días. En esos 30 días yo lo que voy a hacer es que voy a orar en silencio. Me voy a quedar, no me voy a arrodillar como antes yo lo hacía para yo estar bien derecho. Él le convenía porque el rey vio que él podía ponerlo por encima de todo el mundo. Pero este principio de fe que tenía la vida de Daniel no era un principio cualquiera. Era un principio que estaba claro y iba a resistir la presión a la cual estaba sometido. Así siguió él y doblaba rodillas, como dice la palabra, 3 veces al día. Dice que se arrodillaba, abría las ventanas, comenzaba a mirar a Jerusalén, la ciudad de Dios, y allí clamaba a su Dios. Nada lo detuvo, la presión no lo detuvo. Por el contrario, lo que él hacía, lo continuó haciendo. Y en medio de esa práctica que él hacía antes y después, entonces es que él ha encontrado en la falta. Porque entonces los otros descubren que este hombre se doblaba rodillas delante de su Dios y no delante del rey. Y esto provoca entonces la gran crisis. Pero aquí entra el principio número 3. Y el principio número 3 es que cuando somos sometidos a presión, elegiremos si vamos a obedecer al hombre antes que Dios. A veces nos vemos tentados a obedecer al hombre porque no queremos perder nuestra reputación, porque no queremos perder una relación, porque no queremos perder una conexión. Pero es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y él estaba claro en este principio y él decidió no, de ninguna manera, aunque me convenga, yo estaría por encima de todos. Es más, él podría haber tomado el puesto y destruir a todos los que estaban debajo de él. Después de todo, en él reposaba un espíritu superior. Sin embargo, él estaba claro que su lealtad era únicamente para el Dios que él le servía. Principio número 4, la fe que está fundamentada sobre la palabra va a descubrir realmente de dónde viene el ataque.
Porque muchas veces nos confundimos y pensamos, oh, el ataque viene del esposo, el ataque viene de la esposa, el ataque viene del jefe, el ataque viene del supervisor, el ataque viene del hijo, de la hija. Él estaba claro que el ataque ni siquiera venía de esos que conspiraban contra él. Después de todo, ningún error había sido encontrado en él. El ataque él entendió que venía de parte directamente del enemigo. Por eso es que esa fe que soporta la presión y conoce la intención del enemigo es una fe que bajo presión entiende que el ataque no es personal, sino es espiritual. Y cuando usted no sabe con lo que usted está peleando, usted no va a saber cómo pelear. Cuando usted cree que usted está peleando humanamente, usted va a golpear y a herir a quien no tiene que herir y golpear. Usted va a golpear al aire. Usted no va a usar las armas que Dios le ha dado, que son poderosas para derribar fortalezas, las que utilizó Daniel. Oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día tú oras cuando tienes una prueba, una necesidad? Oras cuando te vas a acostar o cuando te vas a levantar o cuando llamas al pastor o al líder para que ore por ti. O oras 3 veces al día buscando, abriendo la ventana de tu alma para que Dios haga algo. Es una pregunta que debemos hacernos. Principio número 5. La fe bajo presión, que es una fe sólida, te va a llevar a confiar en que Dios va a intervenir. Te va a llevar a creer que no es que alguien más va a hacer algo por ti. Te va a llevar a la realización y a la seguridad de que en medio de tu presión Dios va a intervenir. Que algo Dios va a hacer y lo va a hacer de manera oportuna. Porque la fe bajo presión descansa en lo que Dios puede hacer, no en lo que tú puedes controlar. Porque a veces queremos descansar en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo hacer. No, esa fe verdadera descansa en lo que Él puede hacer, porque Él es poderoso para intervenir. Y principio número 6, la presión convertirá tu fe en un testimonio. Es decir, habrán otros que van a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Habrán otros que van a decir, yo quiero servir a ese Dios. Yo quiero buscar a ese Dios. Yo quiero buscar como hizo el rey y dijo, ahora todo el reino adore al Dios de Daniel, el Dios sempiterno, el Dios poderoso, el Dios que merece gloria y honra. ¿Será que alguien puede provocar que otros digan, glorificado sea el nombre del Señor? Bendito sea el Señor. Dios permite la presión porque Dios quiere que nosotros nos miremos y entendamos cuál es el nivel de nuestra fe. Hablando con un herrero, él decía que a veces los metales se confunden y que a veces no se sabe realmente qué tipo de metal es, si es un metal bueno o no es un metal bueno. Y él decía, la única manera de saber si el metal es bueno o no es bueno es meterle fuego. Y él decía, porque el fuego no miente. Porque el cristiano maduro y sólido se conoce cuando está bajo presión. Lo que sale de ti, lo que emana de ti, lo que tú haces en ese momento va a indicar si tú eres maduro o no eres maduro. Va a indicar de qué material tú estás hecho. Y hasta dónde verdaderamente dices conocer al Dios viviente. Te llevará a hacer una cosa u otra cosa. Es como el Señor enseñaba en la parábola del sembrador, hablando precisamente de la semilla que cayó entre pedregales. Porque el problema no es la semilla. Esta semilla es poderosa. Demasiada poderosa que no la podemos entender. El problema está en el terreno. El problema está en el corazón. Y el Señor enseñaba de esa semilla que cayó en pedregales, que subió rápidamente, como la espuma. Qué linda se ve la mata de maíz. Pero no había raíz. No había cimiento. Y cuando llegó la fricción, cuando llegó el viento, se desplomó y murió. Ese es el tipo de fe que Dios no quiere que nosotros tengamos. Si te falta una fe sólida bajo presión, hay 2 cosas, como les compartí a los nuevos creyentes esta mañana.
dos cosas fundamentales que necesitas en tu vida. Número uno, profundidad. La profundidad es lo que da convicción. La convicción lo da la palabra de Dios. Número dos, necesitas dependencia. La dependencia la da la vida de oración continua. No que no trabajes, no que no estudies, es que tu vida, tu respirar sea una vida de oración. Cuando tú manejes la guagua que manejas, cuando manejes el carro que manejes, cuando cocines, cuando camines, cuando trabajes, todo el tiempo habla con Dios, mantente en conexión con Dios, porque eso va a cimentar tu fe y la palabra que has leído entonces se arraigará más dentro de tu corazón. Sí, porque la fe que funciona solamente en tiempos buenos no es una fe madura. Esa es la que nos gusta, la que funciona en tiempos buenos. Yo te lo dije, tengo fe, mis papeles salieron. Yo lo dije que tengo fe, me cambiaron en el trabajo. No, esa fe no es. La fe que funciona es la fe que se prueba en los momentos cuando están bajo presión. A ver qué es lo que va a salir de ahí. Y con esto quiero terminar. Todos hemos oído hablar del alfarero. Y creo que lo hemos oído más de 100 veces de eso. Pero hay una pregunta. Una pregunta que alguien le hizo a un alfarero que parece muy tonta. Y le preguntó: ¿y cuándo yo sé que la vasija está lista para entrarse al fuego? Generalmente nosotros preguntamos: ¿y cuándo yo sé que la vasija está lista? Pero él le preguntaba: ¿cuándo yo sé que esa vasija que tienes en tus manos, la cual la tienes en la rueda, la cual le pones las manos, le echas agua, está lista para ponerla al fuego? Y él le respondió: cuando tiene la forma, pero no tiene la fuerza. Porque como no tiene la fuerza, si la tocan, si la agarran, se desmenuza y se desbarata. Pero cuando yo la meto al fuego, entonces eso que es débil se va a comenzar a poner fuerte. Y entonces ahora sí, yo puedo tocarla, yo puedo agarrarla y puedo transportarla donde yo quiera llevarla. En este día, amado, yo quiero llevarte a que tu nivel de fe sea cimentado sobre convicciones firmes. Tu nivel de fe no sea cimentado simplemente con encuentros emocionales o con un mensaje X que oyes en las redes sociales o con un mensaje X que oyes en la iglesia. Yo quiero llevarte a tener un encuentro con la verdad. Y el encuentro con la verdad es el encuentro con la palabra. Cuando te encuentras con la palabra, serás un cristiano maduro. Cuando te encuentras con la palabra, soportarás la presión, no importa si viene a 200 o 300 grados. Es tiempo de que nuestra fe se cimiente sobre bases firmes y sólidas. Y si te falta una fe sólida, necesitas profundidad y dependencia. Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos ahí mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expresada por mis labios, Señor, en tu grandes misericordias, Señor. Padre, gracias, Señor, porque ella no retorna a ti vacía, Señor.